Hola, buenos días a todos, buen día. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Sí? Es un placer volver a estar con vosotros esta mañana. Hace un año, más o menos, que estuve por aquí. Y bueno, han pasado cosas en un año. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale. ¿Mejor ahora? Sí, si no me muevo yo, no es problema. Vale. He traído una pequeña ayuda visual. La tenéis ahí en pero... ¿Verdad? Suena fuerte, ¿no? Impone esto, ¿verdad? Bueno, esto es de las películas. Si alguien ha ido a un juicio en España, bueno, igual algún juez sí que lo hace, pero no suele estar en las salas de vista, no suele estar Pero todos vemos esto y ¿dónde nos ubicamos? ¿Dónde lo ubicamos? En un juicio, ¿verdad? O sea, vemos esto y ya pensamos en alguien probablemente vestido de negro y sabemos que no es un cura, que es un juez, ¿verdad? Sabemos que estamos en una sala de vistas probablemente y que se va a hablar acerca de algo probablemente importante. De hecho, cuando el juez, voy a dejar aquí, no le voy a dar más golpes, ¿vale? Para no molestar Pero cuando cuando el juez golpea con la maza, ¿verdad? Esto no es un martillo, esto es una maza, ¿vale? Lo llaman así. Yo no soy juez ni tengo ni idea, solamente lo compré por Amazon para traerlo aquí, o sea, no tiene ningún secreto este pequeño elemento visual para ubicarnos en el texto que vamos a ver. Vamos a ir a un texto que está en la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, en el que se nos va a ubicar en una sala de vistas, en un juicio. Va a haber un juicio. Y es un juicio que va a llamar mucho la atención porque van a suceder cosas un poco extrañas, ¿no? El que va a presentar su caso es Dios. Es el que, digamos, el que está de alguna manera presentando un agravio, al que se le ha hecho algo que no entiende por qué y pide explicaciones. Y estamos en una sala de vistas y van a llamar como testigos a las montañas. A las montañas, esto parece un cuento, ¿no? Más que un escenario real. Pues es lo que Dios va a hacer. Dios va a llamar a las montañas a declarar, va a estar presentes como testigos de la acusación. Y pasa muy rápido, todos recordamos la parte final de ese texto, probablemente, cuando lo empieza a leer, pero nos extraña, ¿no? Ahora que yo os cuento esto, probablemente decís, uy, pues ahora ya sí que no me ubico, ¿no? Ya no sé dónde me está ubicando. Pero lo que vamos a ver en este texto, que es muy conocido, vamos a ver tres cosas. Primero, que a Dios le importa la justicia y tu opinión. Le importa la justicia y tu opinión. Hay muchos que acusan a Dios de que, si Dios existiera, Dios haría cosas, Dios no permitiría que... Pues a Dios le importa la justicia y le importa lo que piensas también. Además, en este juicio Él va a dejar claro que nunca te ha abandonado, que nunca lo ha hecho y no es su intención hacerlo. Pero Él espera, y va a ser el tercer punto de este texto, espera una respuesta sincera de nuestra parte. Él espera que respondamos acerca de eso. Así que imaginemos que estamos en ese juicio, que Dios va a hablar, que Dios va a presentar su caso y que van a estar las montañas, los montes, las colinas, los collados, van a estar presentes como testigos acusadores. El texto está en Miqueas... yo no estoy pasando esto. Vale, en Miqueas capítulo 6, desde el 1 hasta el versículo 8. Y dice así el texto. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Si tenéis otra, da lo mismo, ¿vale? No es ningún problema. Dice, escuchad lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu pleito ante las montañas. Deja que las colinas oigan tu voz. Montañas, escuchad el pleito del Señor. Prestad atención, firmes cimientos de la tierra. Porque el Señor tiene un pleito contra su pueblo. Presenta una acusación contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo fui
Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que pidió Balac, rey de Moab, y lo que respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal y reconoce que el Señor actuó con justicia. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Este es el texto. Así leído rápido, la parte final seguro que más o menos nos suena, ¿no? Incluso hay canciones, tenemos algún coro que recuerda ese último versículo, ¿verdad? Seguramente lo recordaréis. Pero probablemente el resto es un poco como más, bueno, se escucha a Dios al principio. Este texto está en Miqueas. Vamos a poner un poco de contexto a cuándo sucede esto, cuándo se dicen estas palabras. Esto se escribe unos 700 años antes de Cristo, por un profeta que se llama Miqueas, que está en el reino del sur, ¿vale? Alrededor del 700 antes de Cristo, el pueblo de Israel estaba dividido ya en dos reinos. Lejos se quedaba ya la gloria de Salomón con el reino unido por Saúl, David, Salomón, habían sido un pueblo unido en un único reino. Con Salomón había llegado una bonanza increíble. Todos recordaremos igual hasta películas donde se veía la reina de Saba, ¿no?, que lo iba a visitar para ver su gloria y para ver su sabiduría. Pero con toda esa bonanza económica llegó también una decadencia moral, porque si recordamos al final de la vida de Salomón, para conseguir toda esa paz había hecho pactos con los reinos de alrededor, habían aumentado la presión fiscal. Todos sabemos lo que es la presión fiscal porque lo seguimos teniendo en nuestra sociedad, y es los impuestos. Fueron subiendo los impuestos, las cargas, y eso fue motivo incluso de ruptura de ese reino en dos partes. Pero no solamente fue una decadencia moral en la que aparecían más pobres y había más desigualdades, sino que también se alejaron de Dios, se fueron apartando progresivamente de Dios. Y generaciones de reyes que fueron viniendo no lo fueron haciendo en general. En el norte nunca, y en el sur muy pocas veces buscaron a Dios. Y Miqueas se encuentra en un momento en el que la sociedad él la llega a describir que a los pobres les están arrancando la piel. Les llega a decirlo así, literalmente. Él es de la época en la que también está Isaías. O sea que hay varios profetas que están hablando prácticamente lo mismo, con diferentes palabras, con diferentes ejemplos. Isaías está en la corte, en Jerusalén. Miqueas está más en el campo, ¿no?, en lo que sería el Israel vaciado, a lo mejor diríamos, ¿no?, en las zonas rurales más desfavorecidas. Él era de un pueblo, pero él está diciendo y describiendo esa misma desigualdad en que los ricos son más ricos, los pobres cada vez son más pobres, y la injusticia campa a sus anchas y nadie se preocupa de hacer el bien. Y en ese espacio Dios levanta una voz, Dios levanta a alguien o a varias personas para denunciar y condenar lo que estaba sucediendo. Esto pasó hace 27 siglos. Nosotros hemos mejorado mucho, ya no hay pobreza, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora, en serio, en nuestra sociedad, ayer salía una noticia en el periódico, la tengo anotada por aquí, en el que, claro, de corrupción tampoco salen noticias en los periódicos, ¿verdad? Nuestra sociedad está muy, muy alejada en el tiempo solamente, por desgracia, de una descripción como esta, ¿no? Apenas lo que nos separa es el tiempo, porque se nos dice que en Cataluña, no estoy hablando ahora ya de sitios lejanos que sabemos que hay pobreza o hay guerras o hay dificultades, sino en Cataluña 1 de cada 3 hogares vive en pobreza.
1 de cada 3. Seguramente igual en nuestro entorno más cercano, quizá no, pero hay barrios en los que están todos muy cerca, ¿verdad? Esto es 1 de cada 3 a nivel digamos, de comunidad autónoma. Pero si bajamos a la franja de edad, estos son hogares, si bajamos a las personas, quienes viven ahí dentro, si cogemos a los niños, a los menores de edad, uno de cada 4 hogares, y los niños son 1 de cada 3 niños vive en pobreza. 1 de cada 3. Id a un colegio, contad, y de cada 3 niños que pasan, en media, en Cataluña, 1 vive en una situación de pobreza. Vive en un entorno en el que tiene dificultades pues, para llegar a final de mes, para comer, y esto es según los datos del año pasado, ¿vale? Sabemos que los precios van subiendo y que, bueno, ayer la noticia salía con las estadísticas del año pasado, porque esto va en base a estadísticas que se hacen año tras año. Intentaba la noticia transmitir pues, que la Generalitat está trabajando, lo que ya sabemos, ¿no? Por lo tanto, el texto de hace 27 siglos probablemente tenga algo que decirnos a nosotros hoy también, porque la situación en la que nos encontramos es una situación similar. No quiere decir con eso que sea exactamente igual, porque han pasado en 27 siglos muchas otras cosas, que son importantes también. Pero vamos a ver esos 3 puntos que comentaba. El primero es que a Dios le importa la justicia y la opinión que tienes de ti. Vamos a intentar responder a ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere? En este momento, en esta sociedad, ¿qué quiere Dios de mí? A Dios le importa la justicia y lo que opinas de Él. Me encanta por las mañanas cuando hago el devocional, a veces uso una guía, ¿no? Una ayuda para ir siguiendo y a veces no repetir los temas que te gustan, sino ir cambiando. Y me gusta cuando llega el momento de la oración que te hace pensar imagina ahora que Dios está sentado a tu lado y que quiere que pases tiempo con Él y que hables con Él y tiene tiempo para escucharte. Dedícale ahora ese tiempo y cuéntale lo que necesitas, lo que te pasa. Habla con Él. Y en este momento, ahí vemos a ese juez, ¿no? Ese que va con la toga, sentado en un banco y teniendo delante de él todas esas montañas, ¿no? Y pensaba en ese momento, ¿no? En el devocional a lo mejor, o en tu momento en el que puedes estar hablando con Dios, ¿no? Pues Dios quiere saber qué opinas de Él también. Dios quiere escuchar. Y en este momento es Miqueas el que está diciendo, escuchad lo que dice, en el versículo primero, escuchad lo que dice el Señor, levántate, presenta tu pleito ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Y dice, montañas, escuchad el pleito del Señor. Prestad atención, firmes cimientos de la tierra. ¿Por qué están las montañas aquí? De hecho, si seguís leyendo, no se ve cuál es la queja de Dios hacia su pueblo. Lo que Él le va a pedir, ese versículo que aparece ahí dice, pueblo mío, esas son las palabras de Dios, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho yo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la acusación? ¿No? Porque Dios está solamente pidiendo explicaciones, pero ¿cuál es su caso? El caso son las montañas. ¿Las montañas? Las montañas son los lugares altos. Las montañas eran aquellos lugares en la antigüedad en los que se pensaba que la tierra estaba más cerca del cielo y por lo tanto eran lugares donde Dios podía manifestarse, porque era donde el cielo y la tierra se podían tocar. Era el lugar más alto y por eso se hacían altares, no solamente a Dios, sino a otros dioses. Esos eran los lugares altos. Y de hecho nosotros conservamos ese lenguaje hoy en día. Hablamos de exaltar, de poner en alto, porque esa misma idea de encumbrar incluso, esa misma idea de llegar a lo más alto, la prioridad, sigue siendo esa idea de montaña. ¿Y qué estaba sucediendo en Israel en aquel tiempo? Estaba habiendo idolatría. Había idolatría por todos lados. De hecho, Miqueas, en el capítulo 1, versículo 1, se nos dice que, no lo tengo por aquí, lo tengo más adelante, dice que estuvo durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías. Eran 3 reyes, Jotán, Acaz y Ezequías. Y se nos dice del rey Acaz que fue malo, fue muy, muy malo. O sea, de los reyes de Judá, o sea, si no hay que ponerlos en orden, estaría en la cola por el final. Pues resulta que el rey Acaz llegó a hacer
debido a todos los problemas que estaba sufriendo Israel, porque cada vez pues, había perdido ya su gloria, se encontraba en una situación pues, difícil, estaban divididos incluso entre ellos, tenían la amenaza de otros imperios que iban creciendo. Por ejemplo, pues, cuando se encontró amenazado por los reinos de alrededor, fue a pedirle ayuda a un imperio, el más peligroso de todos, fue a hacerse amigo del imperio de Asiria y a pedirle ayuda para salvarlo. Y lo que hizo fue sacar el oro y la plata del templo para dárselo a ese rey para que le ayudara. Claro, cuando vio el oro y la plata, el otro fue, le ayudó. Y en agradecimiento, el rey Acaz fue a visitarlo y fue a Damasco. Y en Damasco vio el templo, el dios al que adoraban allí y decidió, pues vamos a adorar a este, como este imperio es más potente que el nuestro, seguramente es que su Dios es más potente que el Dios que tenemos en nuestro templo. Apartó el altar, hizo un altar allí para que el rey hizo una auténtica barbaridad. Es decir, cosas que antes eran sagradas y que en el pueblo de Israel habían sido respetadas y temidas incluso durante siglos, este rey pues decidió, venga, esto lo echamos al altar de bronce, lo echamos para el lado, esto lo ponemos para allá, y el sacerdote lo hizo, según lo que le pidió el rey. Esto seguramente ahora es una historia que está en un versículo solamente, en el segundo libro de Reyes 16, del 10 al 11, pero esto pasó en el tiempo de Miqueas. Miqueas, cuando dice esto, tiene muy presente que en el templo se ha apartado el altar, que está en un rincón, que han vaciado el oro y la plata y se lo han llevado, y que han puesto altares en las montañas. Cuando Dios está llamando a declarar o como testigos a las montañas, lo que está diciendo al pueblo es, ¿qué habéis puesto ahí arriba? Que hablen las montañas, si no queréis hablar vosotros. Sabéis lo que hay encima de las montañas, ¿verdad? Me habéis dado la espalda. Y ahí viene su pregunta, ¿qué te he hecho yo? Esa es su pregunta, ¿qué te he hecho yo? En el versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Dios quiere saber qué es lo que realmente sucede en nosotros. A Él le preocupa la injusticia. Él sabe que el motivo de la injusticia que hay en esa sociedad es porque se han apartado de Él. Y quiere saber exactamente qué opinas de eso. ¿Por qué está pasando eso? Esa es la preocupación de Dios al ver que su pueblo se ha alejado de Él. Y quiere restablecerlo, quiere saberlo, quiere entenderlo. La situación en Israel ya iba muy mal y pocas esperanzas daba Miqueas con sus profecías. Miqueas estaba diciendo cuáles iban a ser las consecuencias, no tanto venga, cambiad. Ya estaban llegando a un punto sin salida, pero aún así daba esperanza. En este texto, en otro, un poco antes, recuerda que iba a nacer alguien en Belén, ¿verdad? Hace poco que hemos celebrado la Navidad. Este mismo profeta daba esperanza de que iba a venir alguien que iba a restaurar esa situación, que lo iba a corregir. Y a continuación, Dios dice algo, no te he abandonado. Después de preguntarle qué ha pasado, por qué las montañas están así, por qué me has abandonado, Él va a decir, yo he sido fiel. Yo no te he dejado. Y ahí tenemos esos versículos en los que podemos recordar, yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. ¿Os acordáis de las plagas? De la película del príncipe de Egipto, ¿verdad? Donde se ven milagros, porque aquello eran auténticos milagros que sucedieron. Y era Dios que amaba a su pueblo y quería sacarlo de aquella situación que ellos estaban reproduciendo entre ellos mismos. Una situación en la que estaban siendo oprimidos por otros que no tenían ningún tipo de compasión. Ahora ellos se estaban comportando de esa manera. Pero Dios los había sacado de Egipto. Dios, dice, envió a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Es decir, te saqué y además puse a personas para que se encargaran, te guiaran por todo ese camino, por todo el camino que pasaron por el desierto. Él se preocupó, puso personas. Además, dice, recuerda, pueblo mío, lo que pidió Balac. Balac, y rey de Moab, los moabitas y los israelitas, por si no lo sabéis, no se podían ni ver, ¿vale? Y este rey lo que quería era maldecir
y contrató a Balán, hijo de Beor, un profeta a sueldo. Un profeta que lo único que tenía que hacer es, si me das el dinero, digo lo que tú quieras. Pero Dios no se lo permitió. Si os suena la historia de un profeta y un burro, una mula, pues este es el profeta. Dios no permitió que maldijera al pueblo. Al revés, solo podía bendecirlo. Dios estuvo vigilándolos incluso cuando ellos ni lo sabían, porque aquello pasaba fuera de su día a día. Eso pasaba más allá. Ellos no sabían lo que estaban hablando Balaam y lo que estaba hablando el rey de Moab. No lo sabían. Luego lo escribieron porque esas historias corrieron, pero ellos no lo sabían. Dios tenía cuidado incluso cuando ellos no lo sabían. Recuerda, pueblo mío, lo que pide... esto ya está. Y recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal. Sitín a Gilgal. Sitín y Gilgal. ¿Alguien se acuerda de esto? Yo lo tuve que mirar porque yo ni idea, no tenía ni idea. Sitín era el último campamento justo antes de cruzar el Jordán. Y Gilgal fue el siguiente campamento dentro ya de la tierra prometida, habiendo cruzado el Jordán. Dios los cuidó en todo el desierto e incluso los llevó hasta delante de Jericó. Los metió en la tierra. Esa era su esperanza, llegar a la tierra prometida. Y Dios fue fiel. Y una vez en la tierra, a pesar de que Él les estuvo ayudando, ellos decidieron hacer su vida. A partir de ahí decidieron, pues como en Jueces se nos recuerda, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Pues Dios había sido fiel. Dios se había cumplido y había estado acompañándolos durante todo ese tiempo y estaba allí, en aquel lugar con ellos. Dios los había acompañado. A veces se pensaba que Dios podía estar en una zona, en un lugar. Pues Dios había estado en Canaán. Dios estaba en aquel terreno. Dios no se había ido. Dios había sido fiel y los había acompañado siempre. Hace un año, cuando estuve por aquí, os comentaba, seguro que no lo recordáis, que en el trabajo no me estaba yendo demasiado bien, que había unas dificultades así. No comenté muchos detalles, no comenté demasiado, pero la verdad es que al cabo de unos 3 meses de estar por aquí, un poco más, 4, acabó mi relación laboral que tenía Era una situación muy incómoda para mí, muy molesta, y que ya llevaba meses pensando, de hecho 4 meses por lo menos desde aquí, y aún mi mujer se acordará que llevaba más meses antes pensando en todo esto, ¿no? y planteando posibles futuros en los que podía acabar cualquier cosa, porque no lo sabes. Tú te planteas siempre, pues si eres muy optimista, pues todo va a ir súper bien, 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 bien. Y si eres pesimista, pues te planteas pues, que todo va a ir mal, mal, mal. Evidentemente, pues durante todo ese tiempo piensas, y esto, y oras, y pides, Señor, ayúdame, y abre camino, y tienes cierta angustia a veces, ¿no? O cierta ansiedad por lo que preocupación por lo que puede pasar. Pero fue acabar de un sitio y abrirse una puerta en otro al día siguiente. Es decir, el Señor fue fiel. Y cuando recuerdas los meses en los que estás pensando en ¿cómo va a ser? ¿Y qué pasará? Y llega el día en el que pasan las cosas y miras hacia atrás ahora en perspectiva y dices, el Señor ha estado siempre, ha sido fiel. Dios no me ha abandonado, jamás. Incluso ya si miras en otros problemas, incluso yo diría que más gordos, ¿vale? Que el trabajo, Dios ha estado ahí. Dios ha estado siempre ahí. Es probable que lo haya pasado mal, que hayamos tenido dificultades, que no haya sido en absoluto cómodo. Estoy seguro que vivir en el desierto 40 años no fue nada cómodo, estoy seguro. Pero Dios estuvo ahí y no faltó comida, no les faltó nada. No murieron por inanición, no murieron por dificultades, murieron por su pecado. Pero no murieron por nada que Dios no hubiese provisto. Dios se encarga, Dios ve por todo lo que necesitamos y Dios nunca nos abandona. Y por último, lo que viene a continuación es que Dios espera una respuesta sincera. Dios acaba de poner su caso delante de ellos y ahora les dice, no les dice nada más, les acaba de decir, reconoce que el Señor actuó con justicia. Así acaba el versículo número 5. Y en el 6 dice,
Ahora Miqueas, interpretando el papel del pueblo, dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? Fijaos lo que está diciendo. ¿Me presentaré con holocaustos o becerros de un año? ¿Estaba en la ley? Sí. Y luego, ¿se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? Pero, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene esto? Y dice: ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. Voy a sacrificar a mi hijo delante de Dios para que no me diga esto. Es exagerado, ¿verdad? Pues Acaz ofreció a su hijo a otros reyes. A otros dioses. Acaz uno de los reyes llegó a ofrecer en sacrificio a su hijo a otros dioses. Esto que nos parece absurdo y ridículo, y que Miqueas lo está poniendo como una reacción del pueblo. Vale, no estás conforme con lo que estamos haciendo, no te gusta lo que hacemos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sacrificios? ¿Cuántos quieres? ¿1.000 ríos de aceite quieres? Venga, vamos a matar a nuestros hijos. Esa es la actitud del pueblo. La de, en lugar de reconocer lo que están haciendo, en lugar de actuar con sinceridad, con humildad y reconocer lo que estaba sucediendo, deciden actuar con prácticamente burla, ¿no? No, voy a sacrificar a mi hijo, pero se lo voy a dar a otro Dios. ¿Cuándo te ha pedido Dios que sacrifiques a tu hijo? Al revés, estaba prohibido. No quería que lo hicieran. Esto lo tenéis en el segundo libro de Reyes 16, del 2 al 4. Ahí se menciona que Acaz ofreció a su hijo. Y el problema es que el pueblo no entendía lo que Dios quería. El pueblo pensaba que haciendo las cosas que estaba haciendo podría sobornar a Dios. Bueno, pues si te hacemos sacrificios ya está, ¿no? ¿Qué pides? ¿Sacrificios? Venga, pues ahora ya solo queda que tener tu favor. Que nos ayudes a nosotros. Todo el bien que puedas darnos, venga, te hemos dado el sacrificio, ¿qué quieres ya de mí? Es que Dios no quiere el sacrificio. Esto es lo que responde Miqueas. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. Él ya te ha dicho lo que quiere. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? ¿Qué quiere de ti? Él ya te lo ha dicho. Dice, lo que quiere es esto: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Y estas tres cosas suponen un cambio en nuestro corazón. Es un cambio radical de persona. Él no quiere la parte externa, Él no quiere el sacrificio, Él no quiere rituales vacíos, sino una vida transformada. Él lo que está pidiendo es que hagamos justicia. Y hacer justicia no es aplicar la ley y este ha hecho esto, le aplico. No. Cuando dice hacer justicia, quiere decir que nos movamos de una forma justa, que tratemos a los demás como a iguales, que nos tratemos entre nosotros de una forma natural, de una forma normal, no creyéndonos superiores, ni tampoco creyéndonos inferiores, sino una forma justa. Eso es lo que es hacer justicia. Considerar que el pobre no es peor que yo, ni considerar que porque estoy en una situación desfavorecida, yo ahora soy menos que otras personas. Dios estaba reclamando al rey, a los gobernantes, muchas veces que estaban siendo corruptos y que solo estaban mirándose a ellos mismos y habían dejado de lado hacer la justicia. Amar misericordia quiere decir tener compasión, entender al que está pasándolo mal, al que tiene dificultades y tenderle una mano, incluso cuando no lo merece o cuando no tenemos ninguna obligación de hacerlo. Eso es hacer misericordia. Y caminar humildemente ante Dios es vivir una relación sincera con Él. Reconocer nuestra dependencia total de Él. Dios no quiere esos rituales vacíos, sino una vida transformada. Y me gustaría acabar con dos aplicaciones. Una es para aquellos que ya le conocemos. Aquellos que conocemos a Jesús, que es el ejemplo de una vida perfecta,
de una vida de justicia, de misericordia y de caminar en humildad ante Dios, pese a ser Dios mismo, encarnarse como humano para darnos su ejemplo de vida. Y es que Dios espera una vida que refleje eso que Él busca, que refleje su carácter, que vivamos dando un trato justo a los demás y mostrando misericordia a aquellos que están a nuestro alrededor. No es tanto que tengamos las creencias correctas, que es importante, por supuesto, pero sino que practiquemos también la justicia y la misericordia, que vivamos con integridad. Jesús les dijo a los fariseos: hacéis bien en cumplir con la ley, pero os dejáis de lado la justicia y el amor. Lo estáis olvidando, lo dice en Mateo 23:23. Me pregunto si mi vida refleja ese carácter de Dios a los demás. Y también que caminemos humildemente ante Dios. Cuando nadie nos ve, cuando nadie está mirando, ¿estoy buscando a Dios? ¿Paso tiempo en oración con Él? ¿Le busco? Quiero que mi vida refleje la obediencia. Quiero que mi vida sea un ejemplo. Estoy buscando de forma genuina su presencia, o simplemente estoy mostrando acciones externas en las que Él no está presente. Estoy caminando de Dios o simplemente cumpliendo ritos cristianos. Yo quiero que mi vida refleje el amor de Dios, ese que Él me dio a mí, ese que Él me ha mostrado, ese que hemos cantado esta mañana, ese que nos puede hacer llorar de emoción, solo pensando en todo lo que ha hecho por nosotros. Y para aquellos que no conocen todavía a Jesús, que sí, a lo mejor has oído de Él, pero no lo has visto o no lo ves en tu vida, porque en realidad no hay una relación con Dios. No se trata de una religión, se trata de una relación real con Dios. Eso es lo que Dios está buscando. En ese juicio con el pueblo, Él lo que está diciendo es: te has ido de mí, ¿dónde estás? ¿Por qué me has hecho esto? Yo he querido tener una relación contigo. Y en lugar de mantener una relación, lo que has hecho ha sido buscar excusas para decir que estabas haciendo cosas para mí que yo en realidad no quiero, porque yo lo que te quiero es a ti. Y Él te quiere a ti. Si no le conoces todavía, Él te quiere a ti, te está buscando a ti. Y lo hace con pasión. Y si hace falta montar un juicio, montará un juicio. Pero Él quiere que tú le conozcas. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere que hagas penitencia, ni que cargues con ritos, no esa imagen de ahí de cargar libros o de estar... Eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que le conozcas. Dios quiere que tengas el corazón sincero, tal y como eres, que te muestres como eres y reconozcas que ser bueno o hacer cosas religiosas no es suficiente para agradar a Dios. No se trata de lo que puedes darle a Dios, sino de reconocer tu necesidad de Él. No le puedes dar nada, lo necesitas todo de Él. Dios ya ha hecho absolutamente todo para acercarse a ti. Lo hizo todo. Los sacrificios que hacían el pueblo no servían de nada, y ahora menos, porque Dios envió a su Hijo Jesús a morir por ti. El sacrificio perfecto. Ya no hay ningún otro sacrificio que podamos hacer. No hay nada que le podamos dar. Lo ha hecho absolutamente todo por amor por nosotros. Solo nos queda reconocerlo y vivir una vida de libertad. Solo rendir tu vida a Cristo y confiar en lo que Él ya ha hecho por ti. ¿Estás dispuesto a dejar tu propio camino y confiar en Jesús como la única manera para poder ser aceptado por Dios? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu camino y a aceptar a Jesús como el único modo de ser aceptado por Dios? Es lo más importante en esta mañana, y eso es lo que espera Dios de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podrías, Señor, levantar testigos como montañas o cualquier otra cosa, Señor, que acusaría de nuestro pecado, o que nos acusaría de nuestra maldad, pero tú enviaste a Jesús, Señor, y lo entregaste para que
muriese en nuestro lugar por ese pecado, Señor, por el que nosotros merecíamos el castigo. Gracias porque tú presentas tu caso, Señor, pero también presentas la solución. Gracias porque no solamente pides justicia, sino que aplicas el castigo sobre tu propio Hijo y nos das la bendición de ser tus hijos, Señor, en este día. Bendice tu palabra, Señor, bendice a cada corazón que estamos aquí, Señor, y te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por Jesús, Señor, y por todos los regalos que vienen después, Señor, toda esa vida eterna, esa guía de tu Espíritu, ese cuidado diario, Señor, y la experiencia de tu amor, Padre. Te lo agradecemos todo y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.